Gracias, Jennifer. Buenas noches. Efectivamente, vamos a hablar de importantes temas. Uno de ellos, la posibilidad de reabrir el frontón o el cepa. Paola, ¿qué te parece esa propuesta? Ay, bueno, puede ser, ¿no? Una posibilidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? También saludando a todo nuestro público. Y también vamos a hablar de, bueno, no solamente de las cárceles, las posibilidades, sino también del tráfico. Yo creo que todos hemos sufrido como tanto si puedes tener tu vehículo, tu taxi o si vas en servicio público. ¿Cuántas horas hombres se pierden diariamente? ¿Cuántos libros puedes leer? Porque al final tantas horas pasas que más de lo que es. Yo leí una estadística de cerca de 50 horas al año. Perdemos sentados en un bus. Hay gente que va 2 horas, ¿no? En promedio. En promedio. Pero estos son algunos de los temas que vamos a hablar. Y también sobre, por ejemplo, tenemos a Patricia Espinosa, psicóloga, sobre el llamado síndrome del Don Juanismo, de los Don Un Juan. tema que va a agarrar mucha carne. Sí, yo creo que es muy interesante y por eso muy alertas a todas sobre ese tema. Así que de esta manera empezamos Diálogo Abierto. Que hacemos año a año. Ese día ocurrió el quiebre con medicamentos oncológicos que se repusieron. Actualmente, taquitaxel, citarabina, tenemos en la farmacia. Hay medicamentos, son medicamentos oncológicos, sí. Es importante de que los adultos mayores tomen el agua de manera continua, fraccionada, en general 2 litros al día a 2,5 litros, dependiendo si no tiene alguna comorbilidad. El adulto mayor debe, de la agüita que hemos estado hablando, tomar sus frutas. En cuanto a las frutas, la que más ayuda es la piña. La piña porque tiene alto contenido de agüita. Perú necesita crecer sobre el 4%, porque de otra manera se acentúa el desempleo y el subempleo. Pero en una coyuntura complicada significa que estamos creciendo más que el resto. Vamos a las entrevistas en Diálogo Abierto y empezamos hablando sobre, Paola, el alto hacinamiento que hay en los penales del Perú. Así es, sobre todo la gran cantidad, no solamente de personas condenadas, sino también personas que están con prisión preventiva. Efectivamente. Y entonces uno se pone a pensar, ¿será posible? Y varios congresistas lo han propuesto. Abrir, por ejemplo, el frontón, hablaba de la colonia del CEPA también. Claro, que son propuestas que se hablan con cierta regularidad, ¿no? Claro, pero ¿es posible, factible? Vamos a saludar a nuestro invitado, L. Wilfredo Pedraza, ex jefe del INPE y también ex ministro del Interior. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Ricardo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas. ¿Usted qué le parecen esas propuestas del Congreso del Frontón o Chayapalca, poder quizás aumentar la seguridad? ¿Qué podemos hacer para evitar el hacinamiento y que realmente los miembros de las bandas peligrosas no se puedan escapar y que permanezcan en el lugar? A ver, en primer lugar, me parece bien que los congresistas se preocupen por el tema de las cárceles. Me parece bien. Sin embargo, creo que tienen que apuntar mejor, porque primero, hacer penales, abrir penales, ampliar no es un tema de competencia del Congreso. Ya. Eso es un tema del Ejecutivo. En segundo lugar, creo que reabrir el frontón, el CEPA, son siempre simbolismos que se han venido usando desde hace 20 años para supuestamente resolver temas vinculados con el hacinamiento. El CEPA hoy no existe. Es una zona de alto tránsito fluvial, hay madereros, comuneros, así que no más es posible. El frontón está en ruinas, es un área que no tiene servicios básicos, no hay agua, no hay desagüe, no hay energía eléctrica. Construir sería muy caro, mantenerlo sería sumamente caro, de manera tal que no me parece viable. Que hay que hacer cárceles, sin la menor duda, de alta seguridad, por supuesto, pero se necesita usar racionalmente, diría, el recurso público, y eso pasa por hacer proyectos, por asignar recursos, construir penales en Lima, en Huancavelica, como decía el presidente del INPE, ampliar eventualmente Chayapalca, que me parece bien. Claro. Es decir, en resumen, ni Frontón ni el CEPA son propuestas viables. Ahora, ¿qué características debe tener un nuevo penal? ¿Qué distante tiene que estar de la población?
El padre Hubert Lancier, que el capellán del penal hace muchos años, él decía que las cárceles son mágicas porque al final terminan recuperando su ciudad. Porque claro, siempre se han construido distante, pero luego se produce una sinergia porque se hacen hoteles, se hacen lugares de venta de productos de qué hacer, se hace una pequeña población. Hace 50 años, pues Lurigancho era un descampado, Castro Castro también, hoy está dentro de la ciudad prácticamente. Entonces, no hay una regla en rigor. Yo diría que la regla es construir en un lugar donde hay agua, donde hay desagüe, donde hay acceso por vía pública, porque claro, van personas, van internos, van visitas, van fiscales, van jueces, van trabajadores todos los días. Cuando se hace un penal muy distante, como en Chayapalca, por ejemplo, los trabajadores van por 3 meses y no vuelven. Entonces, esa figura tiene ese lado negativo, pero penales como Cochamarca en Cerro de Pasco, por ejemplo, son adecuados, están a una altura importante, eso genera un efecto inhibidor en los internos, no está tan distante en la ciudad, hay servicios básicos y creo que esa debe ser la regla. Yo creo que la seguridad es importante, ¿no? Sobre todo lo que tiene que significar un penal, pero ahora pues con presidentes como Bukele, algunas propuestas que ha hecho el propio Milei, incluso se habla de privatizar las cárceles, que los presos no estén ahí pues mirando el techo, sino que trabajen, quizás para ganarse, no sé, pues no sé su salario, pero por lo menos que tengan cosas, lo del cárceles productivas que se realiza, pero que sea, no sé si obligatorio, pero por lo menos que tengas a una población penal mucho más productiva, ocupada, y no pensando y extorsionando desde las cárceles, por ejemplo. A ver, el 40% de la población penal trabaja, otro 30% estudia, pero obviamente son trabajos bien domésticos, pequeños, no hay producciones. Nosotros estamos muy distantes por un tema legislativo del tema Bukele. Bukele, porque maneja, por la forma como maneja su gobierno, puede decir qué empresa le construye y en qué tiempo. Aquí hay leyes, hay procedimientos, no se puede construir porque al gobernante se le ocurre, tiene que haber proyectos de inversión, se tienen que asignar recursos. Construir un penal toma mínimo 3 años. ¿Se puede reducir el plazo? Claro que sí se puede, pero supone decisión política, supone asignar recursos, de manera tal que hagamos penales, pero diría, ¿para qué? Claro. Y la necesidad va por dos líneas, yo diría. En principio, a penales de alta seguridad. Hoy, qué duda cabe, se usa mucho la cárcel como un medio de lucha contra la inseguridad y me parece legítimo, pero es una realidad que desde las cárceles delinquen. Por tanto, usar mejor la tecnología, penales que tengan mayores niveles de contención son los que se necesita. ¿Cuánto vale eso? 250 millones aproximadamente. Y luego hay otro segmento de cárceles para primarios. Hay 40.000 jóvenes por delitos, digamos, que no tienen mucha gravedad, que necesitan otro tratamiento, otra forma de reclusión, y entonces... Mezclados con todos están al final. Hoy están mezclados con todo y eso es perjudicial. ¿Es momento de iniciar una política de deshacinamiento de cárceles? Bueno, el gobierno ha emitido hace 2 meses y medio una ley que permite la revisión de la prisión preventiva cada 6 meses y de oficio. No tiene un impacto importante todavía, pero sin duda el hacinamiento tiene que combatirse de muchas formas, ampliando cárceles, construyendo nuevas, pero también usando racionalmente la prisión. Para delitos violentos, sin la menor duda. Pero para primarios vinculados con hechos sin gravedad, habría que revisar las decisiones y por eso es importante, creo que el hacinamiento tenga enfoque múltiple. Oye, además, en lo cual yo no sé si el INPE se da abasto para poder manejar a tanta población, porque al final es... O sea, ¿cómo controlas que no tienen...? Hemos visto también que en muchas cárceles peruanas hay incluso hasta piscina, ¿no? ¿Te acuerdas una vez que salió? Claro, hay cárceles doradas. Ese es un buen tema, Paola. Felizmente no estamos en el nivel de Ecuador, hay que decirlo o también. Venezuela, ¿no? O Venezuela. Claro. Aquí en Perú la autoridad penitenciaria puede ingresar a la hora que desee a cualquier penal y puede hacer el movimiento que desee, hay que decirlo claramente. Sin embargo, por supuesto, es
una tarea muy compleja administrar penales con el nivel de hacinamiento que se Claro. tiene. Penales grandes, hay control perimétrico, pero lo que ocurre dentro solo lo saben los internos. La presencia de la autoridad dentro de los penales grandes y hacinados es, diría, nula. Y es un factor que se tiene que atacar porque entonces, claro, la delincuencia delinque estando detenida también. ¿Por qué no apostar por cárceles privadas? Que sería también otra medida importante. Es una medida saludable. Chile ha privatizado desde hace 20 años por lo menos 17 penales, que ha significado básicamente decir, empresario privado invierte, es como, y le vende al Estado un penal que se lo paga en 20 años. Es como si uno compra un departamento Claro. con un préstamo hipotecario exactamente igual. ¿Y con guardias que serían privados, estamos hablando? ¿O Bueno, que INPE Chile también podría? usó una fórmula mixta, Ok. Servicios privados, la construcción privada, pero la seguridad por la gendarmería. Aquí lo que necesitamos es infraestructura. Y creo que utilizar ese mecanismo, a propósito, en el gobierno del presidente Humala se emitió una ley facilitando la privatización de servicios, la construcción, por ejemplo, pero no ha tenido desarrollo. ¿No hubo interés del sector privado? Desde hace 25 años, por lo menos, interés hay. Lo que no hay es decisión política, por una razón básica. A ver, un preso tiene un costo por día. Claro. En un penal privatizado los costos se quintuplican por lo menos. Entonces, hacen costo-beneficio y se prefiere tener penales tal cual están por el costo, porque un penal privatizado supone reglas diferentes, márgenes de mantenimiento de la infraestructura mucho más exigentes y eso, por supuesto, incrementa el costo. Pero, a ver, convocar a la empresa privada para hacer penales, a mí me parece una decisión que hay que explorarla, que hay que tomarla, por lo menos para brindar servicios básicos, por lo menos para que hagan la infraestructura. La seguridad yo la seguiría dejando al INPE, que me parece que hace un trabajo esforzado y bueno. A mí lo que me preocupa también son las actividades que puedan realizar dentro del penal. Yo he visitado como reportera y a mí me sorprendía de todo. Pues hay algunos que sí trabajan. Todo lo que se encuentra. Pero hay algunos que al final están mejor dentro que afuera porque lo visitan el fin de semana, no trabajan, ¿no? O sea, que al final tú dices, ¿cómo va a salir ese hombre de aquí a unos años? O sea, hacer lo mismo. Yo diría que hay una mirada doble. Los presos de alta seguridad necesitan igual un ambiente, actividad de distensión para que el penal sea gobernable, digamos. No se van a resocializar sin la menor duda. Esa gente delinque fuera, delinque dentro, hasta que tiene 45 o 50 años y lo jubilan por fuerza de la circunstancia, o muere finalmente. Pero hay un segmento de jóvenes, esos 40.000, que sí necesitan espacios diferentes, tratamiento, actividades lúdicas, trabajo, educación, porque hay que posar por ellos. O le regalamos a la delincuencia a nuestros jóvenes, o evitamos que ellos asuman la cultura de la Pero ahí cárcel. también hay una falla, porque el interno, lo que se busca con un interno es su readaptación, ¿no? Su resocialización. Y finalmente no se llega a cumplir Bueno, ese es el gran dilema del sistema carcelario. ¿Resocializa? ¿Es posible resocializar en los términos del diseño de la cárcel en el mundo? No es un tema peruano, en el mundo, y pues se dice que no. Y por lo menos lo que hay que hacer es, si no resocializa, hay que evitar que el joven que no ha decidido todavía delinquir toda la vida, hay que evitar que se contamine con la subcultura carcelaria. Yo creo que deben estudiar, que deberían darle por lo menos posibilidades al cual, mira, no te dedicas a eso y puedes estudiar, de repente prepararlo para una mejor calidad de vida. Por lo menos, Paola, se podría separarlos de los reincidentes. Ah, bueno, claro. Para evitar que no La mala asuman influencia, claro. la mala influencia, eso sería súper significativo. Doctor Pedraza, hay un tema que siempre también junto con el tema penales se habla, los grilletes electrónicos, la posibilidad de disminuir la población carcelaria también desde su casa o desde igual lugar teniendo ese grillete. ¿Por qué no se logra materializar ello? A ver, desde el 2010 hay un proceso frustro, diría. De un lado, porque los jueces no tienen la cultura de asignar esa pena. Primero, porque la ley era muy restrictiva. Bueno, en el 2016, me parece, se modificó la norma ampliando a 6 años y ahora acaba de modificarse hace un par de meses la posibilidad de que se use grilletes
para evitar prisión preventiva, para que un condenado hasta 10 años pueda estar en casa con grillete, y me parece muy bien. Está en proceso de implementación. Hoy en el Perú solo tenemos entre 30 y 50 personas con grillete. Se aspira a tener unos 6.000 y creo que sería el mecanismo mucho más eficiente para reducir población penal de gente que no signifique un peligro para la ¿Quién financiaría el grillete? El Estado, inevitablemente, porque... Pero es caro. Pero es inevitable. ¿Es más barato que mantener un penal? Sin la menor duda. O sea, es bueno. más barato pagar el costo por un grillete por interno que tenerlo preso. Ya, y eso evitaría, por ejemplo, como no sé, yo lo he visto en las películas, ¿no? En las cuales hay un radio de acción, ¿no? O sea, puedes salir de tu casa, pero máximo, o sea, no sé si a la vereda, pero igual pasó con, ¿cómo se llama? Del caso de la época de Alan. El grillete electrónico... No, Don Vieto, que le decían Don Vieto. Vieto, claro. También, que él salió y sacó el grillete, ¿no? ¿O no? Bueno, es que Estaba el grillete es un GPS y la autoridad judicial decide qué medida y qué espacio le como brinda. luz verde y luz roja, si hay que Claro, cruzar. por ejemplo, solo domicilio y no salir, y se programa, solo su distrito, solo la provincia de Lima, y eso se georreferencia, se programa y salta la alarma. Yo diría que bien utilizado es un mecanismo bastante importante. Claro. Porque a muchas personas ir a la cárcel les daña, y les daña de por vida. Y hay que evitar que ese daño se produzca, porque claro, lo que viene enseguida es una reincidencia. Entonces, usar grilletes me parece fantástico, y hay que usar la ley que el gobierno actual ha emitido hace un par de meses, en el propósito de ampliar el espectro de uso de grilletes, que me parece muy bien. Yo también creo que saldría perfecto eso, y además que sobre todo salgan buenas personas y no se contaminen, ¿no? A veces de los malos. Porque además hay delitos leves. Claro. Aquella persona vinculada con delitos leves... Con un asesino. Exactamente. Excepto, bueno, la propia ley excluye no violación, no secuestro, no robo, una serie de delitos graves, y eso es correcto. Correcto. Doctor Pedraza, gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, a ustedes. Importantes Gracias. aportes los que nos ha dado. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa en el programa y vamos a hablar pues del tráfico. ¿Cuánto tiempo, de repente, no sé si la palabra es perdemos, pero estamos, ¿no? El costo hora sombra, ¿qué significa ello, no? Vamos a ver cuánto es y el tráfico sobre todo de Lima. Volvemos. Bueno, ya sea que uno vaya en auto, en taxi, en micro, automóvil, bus, el corredor, sabemos lo que es el tráfico de Lima, ¿no? Yo creo que ese es uno de las grandes penurias, ¿no? En lo que tenemos que pasar, ¿no? Y sobre todo el tiempo, yo creo que se pierde. Enormemente, claro. ¿Cuántas horas sombra se pierden? ¿Cuántas horas sombra podemos dedicar a nuestras familias, por ejemplo? Por supuesto, por eso mucha gente cuando va en el bus están viendo videitos, está leyendo, está tratando después de poder recuperar ese tiempo. Pero vamos a hablar del tema. Tenemos a Víctor Fuentes, él es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás? Buenas noches, Paula. ¿Cómo hacemos con el tráfico? Lima es la segunda ciudad en el ranking con mayor tráfico. Eso es de la región, ¿no? En el mundo. En el mundo, peor todavía. ¿Qué hacemos para mejorar el tráfico de Lima? Necesitamos de verdad un sistema de transporte masivo, ¿no? Algo que nos permita movernos, sin tener que incurrir en otros costos, ¿no? Que nos permita llegar en un tiempo adecuado, ¿no? Va a ser difícil, solamente ampliando carreteras, no vamos a encontrar una solución, ¿no? Las grandes ciudades con un buen sistema de transporte público logran, generar beneficio para su población en la medida en que puede transportarse de una manera adecuada, en el tiempo correcto y a un costo bajo. Claro, no, porque por ejemplo yo vivo en Madrid y la gente no usa vehículo privado para el centro porque hay gran servicio público y se van en metro, van a trabajarse. Entonces es mucho mejor, ahorran. Es más, hemos visto ministros que en Europa se trasladan en el sistema público. Claro. Sí, en los mejores, en los países más desarrollados, transportarse vía el sistema público es una señal de que se está avanzando. Claro. Y en el caso peruano, ¿cuánto les cuesta a los limeños, por ejemplo, el tránsito, este congestionamiento? Por ejemplo, quienes viven ahora cerca a lo que es la línea 12, estos cierres de calles.
digamos, el costo económico es enorme, ¿no? Digamos, los cierres que han habido, por ejemplo, en el caso de la línea 1, durante la construcción, y ahora que vemos sobre la línea 2, ¿no? Digamos, de este a oeste, cierra negocios, ¿no? Genera muchas más dificultades para ingresar o salir, ¿no? El costo es enorme. Nosotros hemos calculado que en general el tráfico para Lima, ¿no? Le resta más o menos 2.000 millones de soles a los peruanos. Esos 2.000 millones de soles los hemos calculado en función a, digamos, el tiempo que se permanecen sentados, digamos, de manera adicional respecto a otros países comparables, ¿no? Como los de América Latina. Digamos, ese tiempo adicional del que uno debería estar sentado, ¿no? En tu Tampoco nos casa, vamos haciendo a otras transportar, cosas. Claro. correcto, ¿no? Digamos, ese tiempo adicional por estar en el tráfico de Lima, ¿no? Nos cuesta 2.000 millones de soles en Lima. Digamos, y digamos, ¿qué tanto son 2.000 millones de soles? ¿No? Digamos, puede representar solamente, digamos, un cálculo muy conservador, 2-3% de la masa salarial, es decir, de la suma de todos los salarios del sector privado, 2 o 3% solamente en tránsito. Uno de los problemas a mí yo creo que es que hay demasiados vehículos en Lima. O sea, no se renueva el parque automotor, sobre todo el del transporte público. Así como hay las buses que no entran 50 personas, hay pequeñas combis que yo digo, eliminas esas combis y todos podrían ir en bus. Y no sé si podría ser más ordenado. Definitivamente, no tenemos un sistema articulado, ¿no? Digamos, ante la falta de transporte público masivo, ¿no? Que nos lleve, por ejemplo, de este a oeste, en este momento tenemos efectivamente combis, colectivos, ¿no? Que al final lo que significa son mucho más vehículos en la calzada con menos personas. Claro. Y eso termina deteniendo el tráfico. En promedio, ¿cuántas horas pasa una persona en un bus? Nosotros hemos calculado que, digamos, son más o menos 55 horas, ¿no? Adicionales las que un limeño pasa sentado de manera adicional en el tráfico. ¿Cuántas? 55 horas Al año. al año. Al año. ¿No? O sea, Y 2 si días y este- medio. Correcto. Y si este limeño promedio, digamos, saliera en hora punta, ¿no? Que es en la mañana entre 6 de la mañana, 9 de la mañana y en la noche entre 5 de la tarde y 8 de la noche, ¿no? Como lo hace más de la mitad de los limeños, ese tiempo perdido adicional llega a casi 3 días, ¿no? Son 68 horas. Wow. Entonces, digamos, ese tiempo que se pierde son, digamos, horas que se dejan de trabajar, horas que se dejan de estudiar, horas que se dejan de disfrutar. En agregado, digamos, la pérdida de productividad, ¿no? La pérdida de bienestar que tienen los peruanos son de 2.000 millones de soles, ¿no? No, y eso sumado a que hay avenidas y hay lugares en los cuales se da mucho mayor tráfico. Hablábamos que hay la Javier Prado, por ejemplo, es una de las más caóticas. En todo su tramo, o sea, de La Molina, San Isidro o hasta Magdalena, ¿cómo han visto ustedes? Correcto, nosotros hemos tomado el promedio para el área metropolitana de Lima. Y por ¿Ya? supuesto que, digamos, ese promedio esconde importantes diferencias, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que, digamos, se puede quedar fácilmente 1 hora al ir del centro al norte, Ya. o de San Isidro a Ate, La Molina, ¿no? O hacia el sur, ¿no? Entonces, definitivamente, ese promedio esconde diferencias muy, muy grandes y por lo tanto creemos que nuestro cálculo es bastante conservador, lo cual creo que, digamos, evidencia, ¿no? Que, digamos, algo tenemos que hacer para poder resolverlo de manera urgente. No podemos seguir perdiendo tantas horas hombre al año. Víctor, pero a ver, tenemos el proyecto de la línea 2, ¿cierto? Que está en su primer tramo chiquito. Viene la línea 3, que también ya está casi empezándose a construir, y se espera una línea 4. Hablamos de 10 años por lo menos para terminar todo esto. ¿Podremos disfrutar ya de un tránsito más rápido y por ende perder menos horas hombre? Si es que se ponen, digamos, si entran operaciones en el tiempo en el que deberían, sí. Pero la experiencia nos demuestra que no. La evidencia nos demuestra que, digamos, el tiempo adicional que los proyectos de inversión pública y privados también entrar en operaciones normalmente suele extenderse bastante. Una buena parte de esta extensión tiene que ver con la liberación de predios y el saneamiento de terrenos, ¿no? En general, tanto para proyectos de infraestructura vial como proyectos de aeropuertos, ¿no?
digamos, Pero eso se estas demoran demoras tanto. se demoran un montón. Mira, si para la ampliación del aeropuerto se han demorado como 25 años. Claro, la gente no quería salir. No, la gente no quería salir. Pero yo digo, además, en el tema del tráfico, está ahora las ciclovías, que o sea, mucho más angostas, por ejemplo, para ir a la Marina. Ciclovías que a veces no usan mucho. Que equivale a un carril. Claro, están las motitos eléctricas, las motos y además vehículos que suman a la gran cantidad, entonces es un desorden. Entonces yo digo, ¿qué hacer? O, por ejemplo, había la propuesta, yo la vi en México también, que era que un día par e impar el número Pico de la placa, matrícula, el pico y ¿no? placa. Pico y placa, también acá. ¿Funciona eso? ¿O al final la gente tiene 2 carros y igual sale? Precisamente, la evidencia es bastante mixta respecto en específico al pico y placa. Por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Digamos, la medida generó que muchas de las familias tuvieran 2 carros. Claro. Y eso termina siendo regresivo, es decir, que termina perjudicando más a los hogares de menos ingresos, Claro. porque no pueden acceder a 2 carros, ¿no? Mientras que los mayores ingresos compraban un carro más y seguían saliendo con el pico y placa sin ningún problema. Entonces, digamos, en el fondo, digamos, no hay una bala de plata, pero, digamos, necesitamos avanzar diferentes frentes. Uno es, digamos, la liberación de predios para que los grandes proyectos avancen. Otro segundo punto tiene que ver con cómo hacemos para combatir, al transporte de colectivos informales. Así es. Y ese combate no solamente es en las calles, sino también es en el Congreso. No podemos permitir que haya más proyectos de ley que intenten formalizarlos. La evidencia nos indica que, digamos, no solamente genera más tráfico, sino que también está asociado a problemas de delincuencia y accidentes, ¿no? Y también los semáforos, ¿ah? Porque, por ejemplo, en Petituars, que bien funciona la coordinación de la luz verde, ¿no? La ola verde. La ola verde, que bien funciona. ¿Por qué no puede funcionar en otros lados? Y eso que, digamos, los semáforos que tenemos en Lima, principalmente, ¿no? Le decimos inteligentes básicamente porque tiene un conteo hacia atrás y más o menos que están medianamente sincronizados. Pero no tenemos semáforos inteligentes de verdad. Es decir, los semáforos inteligentes en otros países van midiendo más o menos en tiempo real qué tanto tráfico va circulando por ciertas zonas y por lo tanto, digamos, va alineando las luces en función a la demanda. Pero a veces ni dura. Yo le digo, pues, en Salaberry con Pershing. Es rapidísimo. Es que es 20 segundos creo que le ponen. O sea, te quedas ahí en la esquina, luego caminas. Fawcett y Venezuela es la más grave, digamos, zona en que puedes atorar un tránsito, ¿no? 7 minutos de preferencia a Fawcett y Wow. 40 a Venezuela. Y 40 eso, segundos. Y eso va al aeropuerto. Correcto. Y, digamos, los trabajos para la línea 2 seguramente van a complicar un poco más el tránsito en esta zona, ¿no? Digamos, eso no debería parar un proyecto tan grande porque, digamos, en el corto plazo seguramente va a generar más tiempo de tráfico, pero en el mediano plazo debería resolverlo. Víctor. ¿Cómo hacemos para que este tiempo adicional no sea tan largo? Necesitamos trabajar mucho, digamos, en una ley que nos permita trabajar Claro. el tema de la demarcación territorial y el licenciamiento de predios urgentemente. Claro, yo quería preguntar por el tema de expropiaciones. Allí habría que trabajar muchísimo, pero sobre todo rápido, no hacer un debate tan largo, porque la gente también tiene que entender que si se va a expropiar un terreno y va a haber un justiprecio, es para una mejora de todos. Es decir, Correcto. Para poder agilizar, para poder desplazarnos más rápido. Correcto, en este caso vamos buscando el bien agregado, ¿no? El bien Claro. agregado para, digamos, el bienestar agregado para los limeños y seguramente tenemos que encontrar el mecanismo adecuado para que estas expropiaciones se den en el tiempo correcto, ¿no? No puede ser que, digamos, por digamos, algunas propiedades y un juicio que puede tomar años, no podemos poner en marcha los grandes proyectos de transporte masivo. Claro, y en el caso, por ejemplo, de las zonas periféricas o las zonas más masivas, por ejemplo, San Juan del Lurigancho, donde están las mototaxis, que además que, bueno, pueden contaminar, pero ¿qué hacemos con ellos? Porque al final es, además de los automóviles, el bus, mototaxi. Digamos, sí, digamos, si están operando es porque hay, digamos, están atendiendo algún tipo de demanda, Ya. ¿no? Entonces, digamos, el transporte público que debería llegar a estas zonas debería ser como los alimentadores del metropolitano, que en este caso en San Juan del Lurigancho no hay, Ya, claro. ¿no? Entonces, sí necesitamos cubrir esta demanda insatisfecha con transporte público de calidad, seguro, ¿no? Y que obviamente
digamos, vaya agrupando pasajeros, ¿no? Los sea, mototaxis, al final y al cabo, terminan resolviendo ahorita un problema que existe. No, pero es que la idea de los mototaxis es que te acerquen al paradero o que del mercado te lleguen a tu casa, pero es para algo, es para un espacio mucho más pequeño, ¿no? O sea, Lo que debería ser exactamente un alimentador. un alimentador, ¿no? Pero entran a las avenidas. Yo lo he visto hasta en la Costa Verde una vez, pero está mal, pero es que esa función cumplen a veces. Sí, sí. Y lo otro es que, digamos, también, digamos, un factor que no deja de ser menor para fomentar, digamos, esta cultura de caminar y avanzar es la seguridad, ¿no? Claro. Y en la medida en que la delincuencia siga ganando terreno, digamos, fomentar la cultura de caminar por las calles por unas cuadras, como bien mencionas, se hace más complicado. Muy bueno, yo creo que al final, yo creo que más vale, en vez de perder tiempo en el transporte público, mejor hay que caminar. Sí, sin duda. Eso es Ricardo, de una aquí política hasta- importante, claro. O tu bicicleta completa. Que también. ¿Ah? Perfecto. Sí, Víctor Fuentes, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en su calidad de gerente de políticas públicas del IPE. Muy amable. Qué gusto, Ricardo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a regresar después de la pausa. Bueno, un tema interesantísimo con Patricia Espinosa, psicóloga, orientadora y consultora en temas de A sexualidad, propósito del mes del amor. en vez del amor, y vamos a hablar de muchas cosas más. Volvemos. Vamos a hablar ahora de febrero, el mes del amor. Estamos próximos a la celebración de San Valentín, Paola. Y un aspecto fundamental es por qué en muchos casos hombres o mujeres buscamos parejas adicionales. Claro, porque hay infidelidades. Y vamos a saludar a Patricia Espinosa, psicóloga, orientadora y consultora en temas de sexualidad. Así que nos puede explicar. El tema de la infidelidad no tiene nada que ver hombres y mujeres. Cualquiera la puede hacer. Buenas noches. Sí, efectivamente, esto es cruza ¿Ya? en ambos géneros, ¿no? O sea, es independiente del género que podamos ¿Y por tener. qué pasa eso? Porque Es que las causas y los motivos pueden ser muchos. En especial, creo que es la falta de compromiso que podría existir, no solo con la pareja, sino con uno mismo. A ver, lo que pasa es que nosotros vivimos en una sociedad donde nos han hablado que lo correcto siempre es la monogamia. ya, claro. Entonces nos educan bajo ese concepto. Y atrevernos de pronto a cuestionar este tipo de relaciones puede generar mucha angustia en muchas personas. Y entonces hay muchas personas que no están dispuestas a practicar la monogamia, pero tampoco están dispuestas a decirlo de forma abierta. Ya, claro. Y entonces, basados en eso, tratan de fingir o de mantener una relación Para que la no familia, necesariamente claro. es lo que ellos creen lo más adecuado, ¿no? Patricia, el hombre, o sea, me refiero a hombre y mujer, ¿es monógamo? No. No. Siempre tenemos la tendencia a tener más de una pareja. Y más que una tendencia, lo que pasa es, insisto, o sea, se nos ha educado desde hace, o sea, esto no es de ahora, esto viene de Eso la es Edad supuestamente Media. ético y correcto, ¿no? Es lo correcto, pero es que lo correcto era para salvaguardar los bienes. O sea, el tema del matrimonio, Claro. de la pareja, de la monogamia, no es un concepto, como muchos creen, que nace del romanticismo y de la fidelidad y de la lealtad y del amor. No, esto nace por una cuestión de salvaguardar mis bienes. Entonces yo tengo una necesidad de saber quién va a ser Claro. la madre de mis hijos, no por ella, sino por quienes van a heredarme. Y entonces de ahí comienza toda esta onda de solo tiene que ser ella. O sea, yo tengo que estar seguro que ella va a parir mis hijos porque ella va a recibir mi herencia, las chacras, los que fuera. Entonces, cuando comienza este concepto de la monogamia, no comienza con la idea del romanticismo, como ahora queremos interpretarlo después de habernos consumido tanta novela y tanta Claro. canción. Esto empieza con esta mirada, ¿no? Del tener que. Pero está cambiando, yo creo que antes era de repente se mantenían los matrimonios cara a la sociedad porque tenían, o sea, esas como que juntos hasta el final. Ok, pero la pregunta un poco de él es si somos monógamos y la respuesta es no lo somos, no lo hemos sido. Ni desde el- Hemos tratado de mantener un ¿Ah, sí? orden.
Unos más que otros, yo creo Y también. ¿no? bueno, y es que en la misma, digamos, los mismos animales, es decir, hay bueno, algunos claro. que dicen, ¿no? Los pingüinos, los cisnes, y hay ese rescate, pero en realidad la monogamia tampoco no era aplicada porque teníamos que hablar de sobrevivencia. Entonces, si a mí yo necesitaba criar 4 cachorritos y necesitaba de repente 2 machos que podían ayudarme a poder sobrevivir en esta sabana africana, pues bienvenidos sean estos machos. Entonces, el tema era de la supervivencia. O sea, y hay todo un tema también que se tendría que trabajar. Entonces, nosotros hemos ido romantizando las relaciones y creo que ese es también el error después de cuando hablamos de la fidelidad o de la infidelidad, ¿no? Hemos ido romantizando, me dices, Sí. somos muy románticos. A ver, No. pero a ver, si un católico, muy cercano a la creencia que católico, apostólico, romano, te escuchara hablar y diría que eres una mujer sumamente liberal o excesivamente liberal en tus pensamientos. Cuando uno toma una posición matrimonial es porque se compromete a mantener una sola pareja. ¿Qué pasa? Bueno, yo me salgo de la pregunta. ¿Qué pasa por hombres y mujeres cuando sentimos una cierta atracción y luego se va convirtiendo ya hasta en pasión para salir de esa fidelidad? Ya, pero es que creo que este tema de los católicos y apostólicos o cristianos... Ya pasó de o moda. No, es que no tiene que ver con modas. En principio no tendría que ver, la religión o la fe no tendría que ver con el tema del, entre comillas, de los afectos o de las emociones. Son cosas bastante diferentes. Que nosotros lo que queramos de alguna forma ligar o relacionar, eso depende de cada uno de nosotros. Por eso digo, se nos ha ido como enseñando que Un modelo. ese es un modelo, es correcto. Y lo que pasa es que las parejas no necesariamente pensamos que ese sea el único modelo. Y no porque seamos más o menos liberales o porque tengamos más o menos valores. O sea, eso no me hace ni menos, a ver, ni una mala pareja, ni una mala persona. El no pensar que una relación que termina en un matrimonio religioso sea lo más adecuado. Claro. O sea, sabemos nosotros de la gran mayoría de nuestros compatriotas no terminan casándose, sino viven en una relación de convivencia. Entonces, un poco a la pregunta, ¿y qué pasa si yo me apasiono por otra persona? Lo que también pasa, y esto es algo que también creo que se debería aprovechar a hablar, aunque nos puede de hecho faltar tiempo, es que no existe y no ha existido un tema de educación sexual integral durante muchísimos años. Claro. Yo trabajo en el tema años. Y si no se le educa a las personas con respecto a lo que realmente significa tener una pareja o por qué elegir a una pareja, lo que vamos a seguir encontrando son personas, tanto mujeres como varones, que eligen a las personas porque tienen miedo a estar solos. Estamos a punto, como decían ustedes, de 14 de febrero. Si yo hace 2, 3 años no tengo una pareja, Dios mío, o sea, entro a Tinder, busco cualquiera, alguien que me hable. O sea... Claro, no puedo pasarlo solo porque si no sería una... Porque he fracasado. Algo malo debo tener que nadie me ama. A tal punto que hasta los políticos han hablado anoche y hoy de Tinder, ¿no? Pero bueno, dejando de lado el tema político, sino que lo hacía yo solo como una reseña. Exacto. Pero, a ver... Claro, pero ese miedo a estar solo, ahora Claro. que dices, y este ejemplo... Pero ¿por qué no estar solo? Yo también he conocido en mi vida gente que decía, yo soy un alma libre. Ajá. A mí no me gusta el compromiso. Por eso prefiero estar soltero o soltera y tener su Ok, pero relación. una alma libre podemos ser todos, estando con una pareja. El tema es que muchas veces queremos ese ideal que nos vende las películas, las novelas de el papá, la mamá, los hijitos, la familia el feliz. perrito. Eso es lo que a veces nos tragamos de alguna manera y eso es lo que tendríamos que empezar a cuestionar. ¿Realmente eso es lo que quiero para mi vida? Claro. ¿Quiero hacer ejercicio de esa maternidad o esa paternidad? ¿Quiero realmente compartir mi vida de forma permanente con alguien? ¿O simplemente me siento cómodo con alguien y cuando deje de sentirme cómodo paso a otra persona? O sea, ¿cuánto de lo que estamos aprendiendo realmente es algo que lo hemos reflexionado? Y ahí va el tema de la educación sexual integral, porque no solamente es hablar del tener relaciones sexuales
hablando de un tema coital, sino de los afectos, de las emociones. ¿Cuánto hablamos de lo que realmente es quererse? A ver, vayamos ahora a lo que es el síndrome del donjuanismo. Ok. Es decir, el hecho de que quieres tener varias mujeres u hombres a la vez, ¿no? O sea, de manera paralela para demostrar, que mayormente ocurre en el caso de los hombres, que eres el macho alfa, ¿no? El galán. El galán. Pero eso también es algo que se ha ido aprendiendo y lo hemos ido reforzando en una sociedad bastante patriarcal como la nuestra, ¿no? Porque el mensaje es, entre comillas, más macho cuanto más mujeres, más hombre cuanto, no sé, más conquistas. Pero la mujer al revés. Si le pasaba a la mujer o la mujer dejaba a la familia, al hombre con los hijos, Ajá. la lapidaban prácticamente, Es correcto. socialmente. Y eso lo hemos seguido viendo. Estamos en pleno 2021 y seguimos viendo que no hay una equidad entre los comportamientos sexuales. O sea, yo, mujer, por tener una vulva, tengo un tipo de comportamiento, me la pidan, ¿no? Y me llaman de pe a pa. Y yo, varón, tengo un tipo de comportamiento y por tener yo otro tipo Ya. de órgano, no una vulva, sino un pene, entonces, bueno, es distinto, ¿no? Porque él es varón, porque así son, porque le gana, porque está enfermo. Y eso no es verdad. Entonces, creo que, insisto, si nosotros nos educamos y educamos a nuestros hijos en un tema de equidad basada, pero en una perspectiva de género, es decir, mujeres y varones tenemos el mismo valor y tenemos las mismas responsabilidades en una relación, creo que las cosas funcionarían mucho mejor. Pero eso apuntaría a tener ser monógamo. Eso apuntaría a que tú, si tienes una pareja, puedas sentarte Estable. con tu pareja y conversar qué es lo mejor para ambos. Claro. Si ustedes dos deciden que lo mejor para ambos es estar juntos, no tener más Claro. parejas, ser exclusivos sexualmente, ser exclusivos emocionalmente, maravilloso. Pero si yo me siento con mi pareja y decidimos que los dos, pues de cuando en vez podríamos de repente tener un encuentro con otra persona, también depende de mi Es que es de hablar, la ¿no es cierto? pareja. No. El tema es ser honesto y conversarlo. Es que no se habla. es el pues. poliamor, Es ¿no? que no se habla. En el caso de algunas personas se practica el poliamor. Y entonces no podemos decir que eso es más... Y el es como intercambio de mucho mejor parejas que también otro. es otra figura. Swinger, Es los otra swingers. figura. Son prácticas sexuales. claro. Una cosa es ser poliamoroso, otra cosa es practicar el trío, pero otra cosa es ser un swinger. Claro, pero lo que yo veo es que no se habla de ese tema. No La lo gente, hablamos. o sea, yo lo digo porque con mis amigas, de repente yo puedo hablar y los otros me mirarán. Y no con tu pareja. Y a veces lo puedes hablar con tu amiga, pero no con tu pareja. ¿Y por ¿No? qué no con tu pareja? Sí, es la persona con la que deberías hablar de Es que este se tiene tema. que hablar incluso, le digo, yo soy mamá de adolescente, entonces tengo que hablar, entonces lo más honesto posible. Y lo que está pasando. Es que es lo correcto. Es lo honesto. Claro. Eso es lo correcto. Y creo que a veces le tememos Hablar. al decir estas cosas porque nos da miedo que nos pregunten. ¿Y qué pasa si mi hijo me dice, o si yo estoy hablando del tema y de repente te dice Ricardo, pero ¿qué me estás planteando? ¿Que puede haber un tercero? Porque si tú planteas eso, entonces yo también. Y de repente uno dice, no es lo que quiero. Entonces creo que hay mucho temor entre saber qué somos, qué queremos, a dónde vamos, y no terminamos de conocernos a nosotros mismos y pretendemos amar a otro. Creo que ahí también tenemos que seguir trabajando en eso, ¿no? Doctora, y además de estar viviendo, vigilándolo y controlando tanto hombres y mujeres. Como esta el señora WhatsApp, de lunes, ¿no? Esa que está escondida en el carro. La tolva. O sea, y para vivir así, no estoy así. O sea, me parece un estrés total. La señora no conoce de aplicativos, ¿ah? Porque uno no necesita... Bueno, claro, también puedes saber un aplicativo Ahora hay para un montón controlarlo. de aplicativos para... Y es que, por eso digo, pero es que eso es verdad. enfermizo, eso es terrible. No existe seguridad, no existe confianza. ¿Cómo vivir así? Si eso no existe, es como si fuera esta mesa. O sea, si no tendría estas patitas para sostenerse, una de estas patitas es la confianza, la otra el respeto, la otra la seguridad, la otra la autoestima. Si una le falta, esto se va a venir abajo. Así nosotros le pongamos, no sé, pues una cuñita, en algún momento se va a venir abajo. Entonces, las relaciones, mientras no las construyamos como realmente deberíamos hacerlo, no vamos a solucionar el tema de la infidelidad. Muy bien, muchísimas gracias pues a Patricia Espinosa, psicóloga, orientadora y consultora en temas de sexualidad, sin lugar a dudas. Todo lo que hemos hablado se van a quedar pensando. Esperemos. Muchísimas gracias, Patricia. A ustedes, muchas Muy bien, de gracias. esa manera, bueno, concluimos Así Diálogo es. Abierto. Volvemos mañana, minutos después de las 10. Buenas noches.